surgiendo en victoria. En tu nombre hay poder, tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. En ti confiamos, Dios de redención. Oh, Dios de redención. Bendecidos con toda bendición. Qué gozo volver a estar con ustedes en esta noche de miércoles para compartir el mensaje poderoso de la gracia del Señor. Siempre me gusta decir el mensaje poderoso de la gracia del Señor, porque es el mensaje que nos lleva a vivir en otra gloria. Es el mensaje que nos lleva a vivir en una nueva dimensión, activando la mente de Cristo en nosotros, sabiendo que yo puedo y yo lo haré. Este domingo vivíamos momentos gloriosos bajo este tema. Yo puedo y yo lo haré. Fue un ambiente y una atmósfera de la gloria de Dios en medio de nosotros. Cuando tú estás convencido que tú puedes en Cristo todas las cosas y que tú las puedes hacer, entonces brota de ti gratitud. Y eso quiero hablar en esta noche, el poder transformador del agradecimiento. El poder transformador del agradecimiento. Si ustedes recuerdan, hace unos domingos atrás, yo hablé acerca de una historia de un hombre llamado Viktor Frankl, un psiquiatra judío que sobrevivió a los campos de concentración nazis. Él lo perdió todo. Perdió familia, perdió posesiones, perdió libertad. Pero en medio de todas esas pérdidas que él tuvo, usó una frase sorprendente que quedó marcada para la posterioridad. Y fue cuando él dijo, a un hombre le pueden quitar todo, excepto la última de las libertades humanas, elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Lo voy a volver a repetir porque me gusta esta frase. A un hombre le pueden quitar todo, excepto la última de las libertades humanas, elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Y esto es una gran verdad. ¿Por qué? Porque Frank decidió vivir una vida agradecida por cada día que estuviese en esos campos de concentración, por ese trozo de pan, por ese rayo de sol que podía disfrutar, no importándole que estuviera siendo torturado. Note esto, estamos hablando de la actitud correcta ante las eventualidades y la atmósfera de esclavitud y de tortura que estaba viviendo. Esa actitud no cambió su circunstancia. No, esa actitud no lo hizo escaparse del campo de concentración. Esa actitud no lo hizo no sentir dolor. Esa actitud no le privó de las noches frías, pero sí transformó su mente y le dio fuerza para seguir hacia adelante. Así es el poder de la gratitud. No cambia nuestras situaciones, pero cambia de adentro hacia afuera el cómo enfrentar esas situaciones. Por eso la ciencia misma habla que la gratitud es algo poderoso y lo confirma lo que la palabra dice. La ciencia misma viene a confirmar que lo que está escrito en la palabra es verdad. Imagínese usted, la Universidad de Harvard hizo unos estudios sobre la psicología positiva y demuestra qué tan poderoso es el poder de la transformación de la gratitud. ¿Por qué? Porque el poder transformador de la gratitud reduce la ansiedad y la depresión. Mejora, dicen que el sueño en ese estudio que hicieron. Y no solo eso, sino fortalece el sistema inmune y aumenta la resiliencia ante la adversidad. Y sobre todo, fomenta relaciones más saludables. Pero la raíz verdadera de la gratitud no es solo mental,
o emocional, sino es espiritual, que es lo más importante, porque nace de reconocer lo que somos y lo que tenemos en Dios. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, la palabra dice: sean agradecidos en todas circunstancias. Ve ahí lo que nuevamente lo vamos a leer. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Qué interesante cuando la palabra dice: sean agradecidos ante toda circunstancia. Y luego dice, porque esta debe ser la actitud, o esto es los que pertenecen a Cristo Jesús. El agradecimiento transforma lo que tenemos en suficiente, y lo ordinario en extraordinario, y lo difícil en oportunidades. Cuando tú y yo llegamos a la dimensión de ser agradecido por todas las cosas, empezamos a entrar en una atmósfera de gloria, de victoria, de positivismo. La gratitud nos encumbra a vivir y a ver las cosas de manera positiva. La Biblia habla de una historia sorprendente cuando Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno, dice la palabra, que regresó a agradecerle por el milagro. Y yo quisiera leerlo en Lucas capítulo 17, verso 15 en adelante. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a grande voz. Dese en cuenta que de los 10, solo uno regresó a agradecerle a Dios, y dice que venía cantando y venía alabando y venía gritando a grande voz. Cuando tú tienes agradecimiento, te conviertes en un proclamador de la gloria de Dios. Cuando tú tienes agradecimiento por lo que Él ha hecho en ti, agradecimiento por tu familia, agradecimiento porque tienes un trabajo, agradecimiento porque tienes un techo, y aún agradecimiento en medio de las situaciones difíciles, te habla de en quién confías, aunque en el momento no veas lo que Dios tiene para ti. Y luego mira lo que dice el verso 16. Y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Me llama la atención que en este pasaje habla de la actitud. 1, recibió el milagro. 2, se postró a tierra. 3, empezó a dar gracias a Dios. Y luego hay algún cuarto ahí tremendo. Y no era judío. ¿Qué le parece? No era judío, era un extranjero, era un samaritano, pero él entendió que Dios había hecho algo grande sobre él. Algo interesante aquí que tenemos que aprender, que muchas veces las personas que menos pensamos son las que van a tener más agradecimiento hacia Dios de las cosas. Y a veces las personas que dicen estar en Dios, por cualquier cosa, empiezan a dudar de la intervención de Dios y cómo Dios va a hacer las cosas. Y tú tienes que entender que cuando tú tomas la actitud de agradecer, aún, dije hace un momento, cuando no veas la situación, la respuesta a tu situación, es ahí donde Dios va a actuar, porque Él ve el agradecimiento de tu corazón. El verso 17 dice, respondiendo Jesús, mire cómo Jesús mismo se sorprendió, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? A mí me llama mucho la atención esta parte del pasaje, porque cuánta gente recibe la respuesta a sus necesidades y nunca más se vuelven a ver. Hay tanta gente que a mí me pide que ore por sus necesidades y yo escucho que Dios le dio la bendición, que Dios hizo un milagro, que Dios los prosperó y nunca más vuelven para agradecerle al Señor. Muchas veces Dios no manifiesta su poder porque ve la actitud que hay en nosotros. Si en los momentos que estás viviendo negativo no eres capaz de agradecer en la bendición, nunca más volverás para agradecerle a Dios. Lucas 17, 18 dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino un extranjero. Fíjate lo que está diciendo Jesús. O sea, de los 10, 9 no volvieron y tuvo que ser extranjero
el que volvió. Ahora vamos a ver el verso 19. Y le dijo, el Señor le dijo a ese extranjero, levántate, vete, tu fe te ha salvado. El domingo yo decía una frase que quizás sonó duro, y es que puede todo el mundo orar por ti, pero si tú no tienes la fe, la certeza que aunque las cosas no las veas, tú no tienes la fe suficiente, aunque vengan a orar 1000 gentes, no será hecho el milagro, porque eso depende de tu fe. Y Jesús fue lo que le dijo a este hombre. La gracia de Dios sanó a los 10, pero la fe salvó a 1. Fíjate qué tremendo. Muchos buscan el milagro, mas no la salvación de su mente, de sus actos. Y lo que Dios está más interesado a hacer en tu vida es una transformación de tu mente antes que un milagro, porque la transformación de tu mente generará el milagro. Estos 10 hombres recibieron un milagro, pero solo uno experimentó plenitud. Te lo vuelvo a repetir, los 10 recibieron un milagro, pero solo uno experimentó la plenitud del poder de Dios. ¿Quién? El que fue agradecido. Cuando nosotros somos agradecidos con Dios por todas las cosas, experimentamos la plenitud de Él en nuestra vida. Algo que yo he aprendido es que la gratitud no solo reconoce lo que Dios hizo, sino que sella la bendición en el corazón. Cuando tú eres agradecido, no solamente estás diciéndole gracias a Dios, sino que sellas en tu corazón la bendición para que sea permanente. Mis amigos, la gratitud abre la puerta del poder. La gratitud abre la puerta de la sabiduría, pero tú abres la puerta a través de la gratitud. Entonces tenemos que entender que la gratitud nos lleva a vivir en otra dimensión. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 5:19 decía, den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice, den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por cuántas cosas debemos ser agradecidos? Por todo. Aquí está dando esa exhortación, es dar gracias a Dios siempre y por todo. Esto incluye las buenas y las malas circunstancias, las alegrías y las tristezas, las dificultades y los resultados inesperados. Dice por todo. ¿Por qué? Porque el agradecimiento es la parte principal de un ser humano de bien. Una persona que no es agradecida es malagradecido. Si tú estás esperando que todo te salga bien para ser agradecido, estás retrasando la intervención de Dios. Pero si en medio de lo que esperas no llega aún y aún eres agradecido, tú estás acelerando la intervención divina. ¿Por qué? Porque cuando tú no estás recibiendo la respuesta para que estás esperando, pero mantienes una actitud de agradecimiento, entonces tienes paz. ¿Tienes paz en qué sentido? Que no importa lo que pase, al final de cuentas tú eres agradecido porque sabes que Dios va a actuar. A mí me marcó lo que les platicaba de mi hijo Joe. Cuando yo le dije, oye, es como que a ustedes no los veo muy contentos del milagro que Dios hizo en mi cuerpo. Y mi hijo, su respuesta me dice, papá, pero pues no nos sorprende, porque nosotros, aunque te mirábamos mal físicamente, estábamos convencidos de que Dios lo iba a hacer. Esa es una actitud de fe, que aunque tú no veas lo que quieres, ni tu milagro, ni tu respuesta a tus necesidades, pero mantienes una actitud positiva y de agradecimiento, esto habla de la paz de Dios que mora en ti. Por eso Pablo decía en Colosenses 3:15, dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Mira qué profundo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. ¿Qué está diciendo? Permitan que la paz de Dios gobierne sus
pensamientos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque no entienda por qué estoy viviendo esto, estoy agradecido. Que aunque no le encuentre lógica por qué Dios no ha intervenido, estoy agradecido. Que aunque no le encuentre ninguna razón para agradecer, estoy agradecido. ¿Por qué? Porque tengo la paz de Dios que me gobierna. Y esa paz de Dios me hace ser agradecido porque estoy confiando en mi Padre que es todopoderoso. ¿Saben, mis amigos? Esto implica una toma de decisiones. ¿Cuál decisión? El ser agradecido. Y esa decisión se basa en la paz que Dios da y no en el miedo o el conflicto, y cultiva en nosotros una actitud constante de gratitud por todo lo que sabemos, no que está haciendo, sino por lo que sabemos que Dios hará. ¿Sabes por qué? Porque antes de que nosotros pidamos, el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad. Antes de que nosotros le pidamos al Señor que intervenga en algo, Él ya lo conoce, pero Él quiere ver con qué paz permanecemos en medio del conflicto, aunque la respuesta tarde en llegar. A través de los años yo he aprendido que ser agradecido es esencial para apreciar y disfrutar plenamente la vida. Agradecer lo que somos, lo que hemos conseguido, lo que tenemos, las personas que nos rodean y todo ese mundo de cosas que tenemos a nuestro lado. ¿Qué respiro? ¿Qué puedo ver? ¿Qué puedo escuchar? Todo eso nos hace vivir en armonía con nuestro entorno y con un alto grado de bienestar en nuestra vida, de confianza de lo que están haciendo. Por lo tanto, puedo vivir tranquilo, sin afán y sin preocupación, porque sé que Dios actuará. Eso es lo que me hace ser agradecido. Por eso Pablo decía en Filipenses 4:6, no se preocupen por nada. Uf, qué difícil es esto, ¿eh? No se preocupen por nada. ¿Cómo no me voy a preocupar si mañana tengo que pagar la renta? ¿Cómo no me voy a preocupar si tengo recibos, si tengo deudas? ¿Cómo no me voy a preocupar si tengo un recibo de asistencia médica que tengo que pagar? ¿Cómo no me voy a preocupar si no tenemos nada en nuestro refrigerador? Claro, todas estas cosas es la realidad humana. Pero cuando Dios ve nuestra gratitud, y que en medio de la necesidad podemos decir, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, el Señor interviene. Por eso Pablo decía en Filipenses 4:6, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Ojo, no está diciendo que no te preocupes por nada y te olvides de lo que estás viviendo. No. Fíjate, a mí me consoló este pasaje porque dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Expon tu petición. Y luego dice, díganle a Dios lo que necesita. Y después de que ya le dijiste a Dios lo que necesitas, dice, ahora denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Nunca dice por todo lo que Él hará, sino porque lo que Él ha hecho. Entonces, ¿qué quiere decir la actitud? Gracias, Señor, porque tú eres mi médico por excelencia. Gracias, Señor, porque tú eres el que suples mis necesidades. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de mí. Gracias, Señor, porque aunque no vea la respuesta, sé que el milagro ya está, porque si ya lo has hecho una vez, lo volverás a hacer. Por todo, gracias, Señor. ¿Sabes qué significa eso? No dejarse dominar por la ansiedad, la preocupación excesiva y el temor. Las preocupaciones, mis hermanos, nos desvían nuestra atención y desconfianza del cuidado que Dios pueda tener de nosotros. No podemos desconfiar del cuidado que Dios tiene de nosotros. Por eso es importante ser agradecidos. El agradecimiento nos hace ser positivos. El agradecimiento nos lleva a glorias mayores. De hecho, en la Biblia, la gratitud no es opcional. Es una forma de vida de los hijos de Dios. Todo hijo de Dios tiene que ser agradecido. Agradecido
a todos, agradecidos a nuestros padres, agradecidos a nuestros hijos, agradecidos a nuestros jefes, agradecidos por la mañana, agradecidos por el aire que respiramos, agradecidos por el clima, agradecidos por todo, incluso agradecidos por aquellos que trabajan en la obra de Dios y velan por nuestra vida espiritual. Amigos de Resurgiendo en Victoria, agradece por tu pastor. Agradece por los de la alabanza. Agradece hasta por los que cuentan la siembra. Agradece por el que reparte dulces. Agradece por el que está a la puerta de entrada. Agradece por todos los que cooperan y trabajan en la obra del Señor. De hecho, 1 Tesalonicenses capítulo 5, mira lo que dice. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual, servicio espiritual, y ténganle mucho respeto y de todo corazón demuéstrenle dos cosas. ¿Cuál es? Amor y gratitud por la obra que realizan y vivan en paz con otros. Qué bonito sería que cuando tú termines los domingos vayas y les digas a los de la alabanza, gracias por su trabajo, gracias por la multimedia, gracias por todos los que trabajan con niños, con lo que sea. Gracias, reconocer a todos los que trabajan en la obra del Señor. Aquí es lo que nos pide este pasaje. Nos pide reconocer, honrar a los que trabajan por el proyecto, por la obra, no solo por su obra, sino también como una forma de reconocer a Dios, quien es la fuente del don de sus hermanos. Porque no son ellos, es Dios haciendo en la vida de ellos. Por eso, mis amigos, debemos ser agradecidos en todas las cosas por el Señor. ¿Sabe una cosa? Cuando hablamos del poder transformador del agradecimiento, significa la capacidad de la gratitud para generar cambios positivos, significativos en la vida de una persona, mejorando su bienestar emocional, físico, social, al cambiar el enfoque de lo que falta o de lo que se tiene, fomentando la resiliencia, el optimismo y la apreciación de las experiencias, aunque sean negativas, que estamos viviendo. Pero ahora, esto transforma 4 aspectos de nuestra vida y es lo que vamos a ver. Primero, el ser agradecido transforma nuestra perspectiva de cómo vemos las cosas. ¿Por qué? Porque nos enseña a ver lo que tenemos y no lo que nos falta. Esto es importante. Tienes que ser agradecido por lo que tienes y no estés ocupado por lo que te hace falta. Porque cuando tú eres agradecido por lo que tienes, tienes la llave para abrir la puerta de las bendiciones que aún estás esperando. Segundo, cambia tu queja por alabanza. En vez de estar diciendo, no, es que no sucede nada en mi vida, estoy cansado de vivir lo mismo, parece que estoy en un hoyo, solo doy vueltas y vueltas y vueltas. ¿Sabe qué es eso? Quejabanza. Porque nos quejamos por todo. Y lo que el Señor quiere es transformar tu queja en alabanza. Y uno de los ejemplos más poderosos fue el apóstol Pablo, cuando dice que se encontraba en la cárcel de más adentro. Él y Silas estaban ahí amarrados, estaban en el cepo, en pocas palabras, encorvados, las manos con las piernas, estaban atorados, golpeados, maltratados, en una celda húmeda. ¿Y cuál actitud era la que tenían? De alabanza. Yo te pregunto, ¿qué intervención divina había en esa celda? Ninguna. ¿Qué respuesta había en ese momento? Ninguno. Pero el apóstol Pablo, en medio de su necesidad, se puso a alabar al Señor. Es algo que yo he aprendido. En medio de mis dolores, en medio de mis problemas, en medio de nuestras situaciones, alabamos y glorificamos el nombre del Señor. No por lo que va a hacer, sino por lo que ya hizo. Porque si ya lo hizo, lo volverá a hacer. Mi amigo,
El agradecimiento es un principio de abundancia. Agradece porque estás con vida. Agradece por tu familia. Agradece por tus amistades. Agradece por todas las cosas, por tu salud. Agradece porque abriste tus ojos para iniciar el día. Agradece porque puedes respirar. Agradece por el clima, lo decía hace un momento. Agradece por todo. Por eso la palabra dice dar gracias a Dios por todo, porque el que sabe agradecer todo lo merece. ¿Te estás dando cuenta? El que sabe agradecer todo lo merece. Segunda cosa, el ser agradecido transforma nuestra salud emocional y física. La ciencia lo dice, que una persona agradecida tiene menos estrés y más paz. Y tenemos que aprender a ser agradecidos. Una cosa más, el cuerpo responde a la actitud del corazón. Si nosotros somos agradecidos, estamos más relax. Pero si no sabemos agradecer, estamos estresados. Yo mismo lo viví el día de ayer en la mañana. Me sentía un poquito agobiado por 2, 3 situaciones y entendí que tenía que relajarme, que no todo está en mi control. Tengo que cederle el control a Dios y agradecerle por lo que estoy viviendo. Y mira, nada más me relajé y todo en mi cuerpo empezó a funcionar. ¿Por qué? Porque el estrés causa hasta estreñimiento. El estrés causa insomnio. El estrés causa taquicardia. El estrés causa gastritis. Y estamos tan afanados cuando la solución a esto es ser agradecidos. ¿Sabes por qué? Porque una mente agradecida es el antídoto contra la amargura, la depresión y la ansiedad. Por eso lo dice la palabra. Hebreos 12:15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje recibir la gracia de Dios y tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual trastorne no solo a ustedes, sino que envenene a muchos. ¿Sabes que hay gente que está enojada hasta con Dios? Porque Dios no hace lo que ellos quieren o porque no reciben la respuesta de Dios a la necesidad que tienen. Y yo te pregunto, ¿estás enojado porque Dios no interviene o porque tu milagro no llega? Y yo te pregunto, ¿cuántas veces le agradeces a Dios por lo que estás viviendo? Yo lo aprendí. Ser agradecido, aunque sentía dolor, aunque sentía desesperación. Gracias, Señor, porque tú sabes lo que haces. Si me quieres sanar, sea tu nombre glorificado. Si me quieres llevar, estamos listos para el encuentro contigo. Emocionalmente, la gratitud nos ayuda a vivir relajados y en paz. Tercer cosa, transforma nuestra fe y adoración. ¿Te das cuenta? No solo transforma tus emociones, también transforma nuestra fe y nuestra adoración. Una persona que no es agradecida es una persona que no tiene fe. Porque el agradecimiento es la fuente que se alimenta de la fe. ¿Por qué? Porque aunque no ves, das gracias al Señor por la certeza de las cosas que no ves, pero sabes que Dios lo va a hacer. El corazón agradecido reconoce la fidelidad de Dios, que Él es fiel y Él va a actuar. Y eso nos conecta con la plenitud de la gracia de Dios. ¿Cuál plenitud de la gracia? Que no merecemos, pero recibimos todo gracias al sacrificio de Jesús. La gratitud es igual a expresión de nuestra identidad de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si yo agradezco es porque sé que tengo un Padre que va a contestar mis necesidades. Un día me acuerdo que fuimos a un Oxxo y estábamos en un Oxxo y mi hija empezó a agarrar de todo y ella traía dinero y de repente puso las cosas ahí y le dije, ¿y tu dinero? Dijo, no, pues para eso traigo a mi papá. Ella estaba confiada que yo iba a pagar por ella. Cuando tú tienes esa identidad de hijo, sabes que tarde que temprano Dios escucha las oraciones de sus hijos, pero contesta en la hora más oportuna. Mi amigo, la gracia no cambia la circunstancia.
La gratitud no nos da respuestas inmediatas, pero sí cambia nuestro corazón y nuestra visión y da una respuesta a nuestras necesidades. La ciencia lo confirma, pero la palabra lo estableció desde siempre. Dad gracias porque esta es la voluntad de Dios y fuente de vida plena cuando aprendemos a ser agradecidos. ¿Sabe una cosa? Yo te reto para que esta semana y cada día antes de dormir des gracias a Dios por 3 cosas, aunque no las estés recibiendo. Pero que le des gracias. Gracias, Señor, porque tu respuesta a esto ya está. Te agradezco, Señor, porque aunque no veo nada, sé que tú tienes cuidado de mí. Gracias, Señor, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Gracias, Señor, porque en este día, aunque el trabajo estuvo duro, sé que el día de mañana estará mejor. Y si mañana sigue igual, di gracias, Señor, porque falta un día menos para que todo esté con excelencia. Cuando logramos entrar a esta dimensión, empezamos a movernos en el propósito eterno de Dios. Mira, y te voy a retar a otra cosa. Para que este domingo tú llegues a nuestra reunión con agradecimiento. Ojo, en cualquier iglesia que tú te congregues, en cualquier grupo que tú vayas, que desde tu casa el sábado te estés programando y digas, gracias, Señor, porque esta mañana tú vas a darme mi milagro. Gracias, Señor, porque tú tienes la respuesta. Gracias, Señor, porque aunque no estoy viendo nada, sé que hay un propósito. Gracias, Señor, porque en medio de todo tu nombre va a ser glorificado. Gracias, Señor, porque la respuesta a mis necesidades ya están listas. Y mientras que ellas se manifiestan, mi actitud es de gratitud. Y el poder transformador de la gratitud se manifestará más pronto de lo que tú piensas. Pero con una actitud negativa, dudo mucho de que recibas la respuesta. Al contrario, las cosas se van a poner más difíciles. Mis hermanos, mantengamos esa actitud de agradecimiento al Señor. Me gusta mucho cuando el Salmo 104 dice, entren por sus puertas con canciones de agradecimiento y durante las reuniones canten las alabanzas con gozo y agradézcanle y alaben su nombre. Mira, ¿cuál es tu actitud cuando te reúnes? Yo te pregunto y quiero que lo pienses. ¿Cuál es tu actitud? ¿Una actitud de falta de fe? ¿Una actitud de enojo y de molestia porque no has recibido lo que quieres? ¿Tú crees que eso va a apresurar tu milagro? No, no. Por eso el poder transformador del agradecimiento lo que hace es cambiar nuestra perspectiva de vida, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de pensar y nos lleva a tomar una actitud positiva sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas, que nosotros no somos los que lo llevamos. Dije hace un momento que la gratitud abre la puerta del poder y la sabiduría. Y la llave de esa puerta la tienes tú. Y se llama agradecimiento. A mayor agradecimiento, mayor bendición. A mayor agradecimiento, mayor honra. Al mayor agradecimiento, mayor manifestación del poder de Dios. Mis amigos, en esta noche, yo te invito a que seamos agradecidos. Ahí donde estás, dale gracias a Dios por todo. Gracias, Señor, por mi economía, porque sé que tú ya tienes preparada la respuesta. Gracias, Señor, por mi salud, porque sé que eres el médico por excelencia y vas a hacer un milagro. Gracias, Señor, por la situación familiar, porque sé que tú tienes en control todas las cosas. Gracias, Señor, por lo que viene, porque sé que son tiempos gloriosos. Y aunque no veo nada de esto, pero he visto en el pasado como no me has dejado. Y si has estado conmigo en el ayer, lo estás en el hoy.
y te manifestarás con el poder transformador de la gratitud el día de mañana. Muchas gracias. Doy gracias por todo, porque esto me lleva a vivir en la perfecta voluntad de Dios. Mis amados, vivámonos y vivamos siendo agradecidos y experimentando el poder transformador de la gratitud. Te declaro, como la palabra te declara, bendecido con toda bendición espiritual. Hasta una próxima. Resurgiendo en victoria, en tu nombre hay poder. Tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan